Amén, amén. Iglesia, buenos días. Qué gozo verles, qué gozo tenerles aquí en la casa del Señor. Espero que hayan pasado unos bonitos días, unas bonitas Navidades. Y como les dije, las Navidades son todos los días. Así que si usted quiere darle las Navidades a alguien, no importa que se lo dé ahora o mañana o pasado, siempre es un buen propósito revelar ese regalo, el mejor regalo de todos, que es ¿quién? Cristo Jesús. Amada iglesia, este día yo he querido hacer una pausa en lo que he venido predicando durante estas semanas sobre la segunda carta del apóstol Pedro. Si ustedes han estado atentos a la secuencia de predicaciones, nos hemos quedado ahí. La semana anterior predicamos sobre Lucas 2 y esta semana de igual manera he querido predicar de otro pasaje de la Escritura, porque ha habido algo, hermanos, y una vez más, todos bienvenidos a este lugar, los que están por primera vez a los tiempos en este lugar. Tengo aquí una amiguita de años, Joanita. Qué gusto verle con su familia, mi hermana Greti y a su esposito. Algo que he venido sintiendo desde no meses, tal vez años, aquellos que se congregan en esta iglesia desde que Dios me permitió llegar a este lugar a pastorearles. Ha habido un proceso que no ha parado, que continúa y avanza. ¿Hasta dónde? Debería avanzar hasta podernos parecer lo más a Cristo Jesús. No parecernos más a tal o cual iglesia. Ese no es mi labor, ese no es mi propósito. Mi propósito como pastor de esta iglesia es que lleguemos a parecernos más a Cristo. He tomado el texto de 1 Timoteo capítulo 3 versículos del 14 al 16, al cual yo quiero pedirle por favor que lo tenga abierto para que podamos leerlo. Y que usted pueda ponerse de pie por favor para leer los siguientes pasajes de Primera a Timoteo. Hay una diferencia que ya les voy a explicar. ¿Por qué Primera a Timoteo y por qué Primera de Pedro? ¿Sí? Luego de la lectura bíblica voy a explicarles un poquito por qué la diferencia. Dice la palabra del Señor en Primera a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Dice la palabra de Dios. Voy a leerlo en Nueva Biblia de las Américas. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cierre sus ojos, por favor. Padre amado, te doy las gracias por esta mañana, porque ricas son tus bendiciones, porque has permitido que nuestro corazón tenga el deseo de llegar hasta este lugar. Y Señor, que tú seas penetrando en nuestros corazones, en nuestras almas, tu Espíritu Santo, Señor, a través de la lectura y exposición de la palabra. Señor, no permitas que yo pueda añadir más a lo que el texto quiere decir, Padre bendito, y que tú puedas hacer, tú, el Dios Trino, puedas hacer lo que este hombre no puede, cambiar vidas.
para la gloria y honra tuya. Señor, gracias por esta tu iglesia. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. La gloria y honra son para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, mi amado hermano, por favor. Dentro de las denominaciones cristianas históricas que surgieron luego de la Reforma, los bautistas llegaron a ser uno de los más fuertes, uno de los más grandes, herencia de los puritanos históricamente, gente que no se mezclaba con el secularismo, gente que no se mezclaba con el mundo. Si usted lee a los puritanos, es un grupo que surgió luego de la Reforma, que fue muy celoso a la Escritura. Y algo muy importante, vivir en santidad. Ellos entendían que luego de conocer a Cristo Jesús, uno entraba en un proceso de santificación que duraba toda la vida. Y para ellos era muy importante vivir en santidad. Ojo, habíamos hablado hace meses atrás de que nosotros somos santos porque somos escogidos por Dios, real sacerdocio, nación santa. Pero el punto de vivir en santidad es el hecho de que todo lo que usted hace, dice, tiene que agradar a Dios. Y pues bueno, pasan los años, las iglesias bautistas comienzan a organizarse, se planta la primera iglesia bautista, la denominación se lleva a los Estados Unidos, en los Estados Unidos difiere un poco, bautistas del norte, bautistas del sur. Los bautistas del sur comienzan a mandar misioneros a todo el mundo. Y pues de aquí una iglesia de las tantas que la Convención Bautista del Sur hace muchos años hizo el esfuerzo y se plantó. Permítame contarle un poquito de este contexto porque va con lo que yo quiero comentarle a ustedes. Amado hermano, y tal vez no lo diga por única vez durante este sermón, este 2026 yo me he puesto a pensar y me he desafiado a mí mismo. ¿Hacia dónde vamos? ¿2026? No, vamos hacia el 2026. ¿Hacia dónde vamos como iglesia? ¿A qué apuntamos? Y yo he denominado este año un año bisagra para nuestra iglesia. Usted sabe lo que hace una bisagra, ¿no? Hace cambiar la dirección. Y no porque a lo mejor hemos estado pecando, no porque a lo mejor ha pasado algo extraño que a lo mejor usted se pregunte, ¿y qué pasó? Amado hermano, y quiero que me entienda porque esta va a ser la primera y cuando terminemos segunda de Pedro, una serie de predicaciones sobre lo que es la iglesia. En el seminario bíblico, dentro de todas las doctrinas que se enseñan, hay una doctrina que se llama eclesiología. ¿Y qué es la eclesiología? La iglesia, el estudio de la iglesia. Y la iglesia no como usted le ve con columnas y paredes. Dios nos ha permitido tener un lindo templo, un lindo edificio y gracias a Dios por eso, gloria a Dios por eso, pero esa no es la iglesia. La iglesia somos ustedes y mi persona. Hermano, lo único que pretende el pastor Juan de esta iglesia es que seamos una iglesia bíblica. Y es interesante porque los versículos que acabamos de leer vienen después de una sucesión de versículos donde Pablo le escribe a Timoteo. He ahí el primera carta a
Timoteo, porque Timoteo no escribió. Quien le escribió fue el apóstol Pablo a Timoteo para recomendarle algunas cosas importantes que se iban a presentar en la iglesia. La diferencia de primera y segunda de Pedro es que Pedro con puño y letra escribió esas cartas. He ahí la diferencia. No podemos decir primera de Timoteo, porque Timoteo no escribió ninguna carta que está en el canon bíblico. Y es interesante, mi amado hermano, que lo que escribe Pablo a partir del versículo 14 al 16 viene después de que Pablo mencione dos cosas importantes: requisitos para ancianos o obispos u obispos y requisitos para diáconos. ¿No le llama a usted la atención esto? A mí sí, porque él está diciendo, recordemos que la Biblia utiliza tres palabras para referirse a un mismo oficio: pastor, obispo y anciano. Son tres palabras diferentes que la Biblia menciona para referirse a un mismo oficio. Recuerde bien eso: anciano, obispo y pastor. Y pues Pablo está diciendo, si alguien quiere ser pastor, si alguien quiere ser obispo, buena obra desea. Buena obra desea. Pero permítame decirle una cosa, parafraseando un poco lo que dice Pablo: el que quiera ser pastor, esto y esto. Y comienza a mencionar una lista de requisitos. Y luego se va a los diáconos. Ok, de la misma manera también los diáconos deben ser esto. Y están en los versículos anteriores en su Biblia, mi hermano. Que no quiero estancarme mucho en los requisitos para ser anciano y diácono, porque me faltaría el tiempo. Pero luego de que Pablo está diciendo esto, mi amado hermano, el anciano y el diácono tiene que ser esto, menciona los versículos que acabamos de leer. Lo que hace Pablo, hermanos, es escribirle a su hijo espiritual Timoteo, a quien había dejado en Éfeso para pastorear la iglesia, que enfrentaba falsas doctrinas, lo mismo que enfrentamos hoy, desorden, lo mismo que enfrentamos hoy, y confusión, lo mismo que enfrentamos hoy. Pablo ya habla de la sana doctrina muchas veces. Cuida la sana doctrina, predica la sana doctrina. Tienes que predicar lo que dice la Biblia, no lo que dices tú, no lo que tiene tu deseo de mencionar. De liderazgo espiritual, de obispos, de diáconos, de cómo debe ser el gobierno de la iglesia. ¿Ha escuchado usted de esta palabra, esta frase, el gobierno de la iglesia? ¿Cuál es el gobierno del Ecuador? El que está actualmente, ¿no? Por democracia, puesto constitucionalmente, el presidente Daniel Noboa. Y aunque a usted no le guste, mayoría gana. Vivimos en un país democrático y la Biblia menciona en Romanos que no importa que a usted le caiga bien o le caiga mal, usted debe orar por aquellos que están en eminencia. Pero traducido a la iglesia, ¿en la iglesia es democracia? Como Iglesia Bautista somos una iglesia congregacional. La forma de gobierno es congregacional. Hay otras iglesias que por denominación su forma de gobierno es un presbiterio. Esto quiere decir un grupo de ancianos son aquellos quienes dirigen
la iglesia, conjuntamente con la congregación. La Iglesia Bautista históricamente pone como gobierno a la congregación. Y escúcheme bien, no al que viene de vez en cuando. Podemos tomar en cuenta para resoluciones importantes dentro de la iglesia aquel que viene de vez en cuando. Eso no es congregacionalismo. La iglesia no vive en democracia. Y Pablo está mencionando quién es el gobierno de la iglesia. Y la respuesta bíblicamente es rápida. Ancianos y diáconos. Y usted dirá en este momento, Pastor Juanito, pero nuestra iglesia no tiene diáconos. Y allá quiero ir y quiero desarrollar esto. Por eso mencioné hace un rato, ¿no? Del año bisagra. En estos versículos Pablo nos muestra qué es la iglesia, cómo debe vivir y cómo debe proclamar. Aquí encontramos una de las declaraciones más elevadas sobre la identidad y misión de la iglesia. Y por eso el título de hoy del sermón, la identidad, quiénes somos y la misión de la iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia? Y la idea central del pasaje es que la iglesia debe conducirse correctamente. ¿Por qué? Porque le pertenece al Dios viviente y existe para sostener y proclamar esa palabra, que es la verdad. Y al final, el misterioso y glorioso Cristo. Porque ahí habla del misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? En el Nuevo Testamento revelado, Cristo Jesús. Y Pablo comienza a mencionar esto. Permítame compartirles 3 puntos con ustedes. La conducta correcta en la casa de Dios. Esto te escribo esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, Pablo le va advirtiendo cómo debe conducirse. El apóstol Pablo ama mucho a Timoteo y desea visitarlo en su iglesia. Pero él sabe que la iglesia no puede depender totalmente de él, de la presencia de ese líder que era el apóstol Pablo. Por eso le escribe a Timoteo y le dice, la iglesia del Señor no se gobierna por opiniones, tradiciones humanas o emociones del momento, sino por la palabra revelada de Dios. La palabra. En cierta forma, el gobierno de la iglesia, por más pastor que sea, pero si lo que hace no está en la palabra, no tiene autoridad para hacerlo. Es la autoridad que la palabra mismo menciona. Y luego continúa diciendo, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debes conducirte? Pablo, te escribo esto para que sepas cómo debes ser en la iglesia. ¿Y cómo debe ser uno en la iglesia? Implica comportamiento, manera de vivir y forma de actuar. La fe cristiana no es solo lo que creemos. Usted puede creer lo que dice la Biblia, mi amado hermano, pero si no vive a la luz de lo que cree,
no sirve de nada. Por más que usted pueda decir, y me lo puede decir a mí o puede decirlo a otro, es que yo creo en Dios, es que yo soy cristiano, pero su manera de vivir dentro y fuera de la iglesia no es o no va acorde a lo que usted dice creer, de nada sirve esto. No sirve de nada. Dice la Carta Universal de Santiago: ¿crees en Dios? Bien. Los demonios también creen. Y Pablo llama a la iglesia la casa de Dios. Y esto es profundamente significativo. Y por eso a mí me duele el corazón de que iglesias que no son bíblicas lleven como nombre esto que acabo de mencionar. Porque Pablo lo menciona, la casa de Dios. ¿Y cómo debe comportarse uno dentro de la casa de Dios? La iglesia no es un edificio, no un programa, no una institución humana. Es la familia espiritual donde Dios habita por medio de su espíritu. En una casa hay orden, hay responsabilidades, hay respeto, hay amor. La conducta dentro de la iglesia importa mucho, como importa cuando usted está afuera, pero considero yo que dentro de la iglesia mucho más. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo servimos? ¿Cómo tratamos a los hermanos? ¿Cómo manejamos los conflictos? Porque, hermanos, no podemos evitar los conflictos dentro de la iglesia. Siempre va a haber conflictos. Hasta que Cristo venga por segunda vez, siempre habrá conflictos dentro de la iglesia. Pero lo que la Biblia enseña es, cuando lleguen esos conflictos, ¿cómo te vas a comportar? ¿Cómo vas a manejar esos conflictos? Y en la manera de cómo honramos a Dios también. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo servimos? ¿Cómo tratamos a los hermanos? ¿Cómo manejamos los conflictos? ¿Cómo honramos a Dios? Cuando olvidamos que estamos en la casa de Dios, comenzamos a vivir con ligereza espiritual. Pero cuando recordamos a quién pertenece la iglesia, nuestra actitud cambia. La conducta correcta no es legalismo, mi amado hermano. No es legalismo, es reverencia agradecida, porque reconozco que la iglesia es de quién, del Dios viviente, como dice la palabra, que es la iglesia del Dios vivo. Y esto nos lleva al segundo punto, la identidad gloriosa de la iglesia. En el versículo 15 dice que es la iglesia del Dios vivo, la segunda parte del versículo, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia pertenece al Dios viviente. Deténgase a pensar un momento en esto. ¿A quién le pertenece la iglesia? Al Dios viviente. No servimos a un Dios muerto, a un Dios ausente, silencioso. Servimos al Dios vivo, que actúa, habla, salva y transforma vidas. El único que puede transformar vidas. Un pastor, por más inteligente e intelectual que sea, no puede cambiar su vida. El único que cambia vidas es Dios. La iglesia no es nuestra, no es del pastor, no es de la junta, no es de la denominación. Pertenece al Dios viviente. ¿Y sabe qué?
esto debería llenarnos de consuelo, pero también de responsabilidad. Si Dios vive en medio de su iglesia, entonces debemos vivir con temor reverente y confianza plena. Porque dentro de la iglesia se predica la palabra de Dios y la iglesia es la columna de la verdad. ¿Qué sostiene esta iglesia, hermanos, en su edificio? Las columnas. Y literalmente hablando, hermanos, cuando ingenieros han visitado nuestra iglesia, me han hecho un comentario. Pastor Juan, las columnas que tiene la iglesia es para hacer un edificio de 6 pisos. Columnas muy grandes que sostienen al edificio. De la misma manera, las columnas, la iglesia es la columna que sostiene y proclama que la verdad, que es la palabra de Dios. Una columna no crea el edificio, pero lo sostiene y lo hace visible. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que la iglesia tiene la responsabilidad de levantar en alto la verdad. Levantar en alto la verdad, ¿para qué? Para que el mundo la vea. La iglesia no tiene que inventar nada. Hay iglesias que se viven rompiendo la cabeza. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué actividad hacemos? ¿Y ahora qué hacemos para atraer más gente? Y esto alguna vez me lo mencionaron. Pastor, ¿qué vamos a hacer para atraer más gente? Tenemos que hacer algo. Como que tenemos que salir al mundo a mendigar, a rogar, que el mundo venga y crea en la verdad del Evangelio. Y que una iglesia va a ser exitosa cuando haya mucha gente. No. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? Llenarse de actividades para atraer gente, armar estrategias, hacer planificaciones para ver qué hacemos. Pastor, tenemos que hacer actividades porque si no, la iglesia se muere. Pastor, tenemos que hacer actividades porque la iglesia se aburre. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Que predique la palabra. Punto. Si esta iglesia llega un día a llenarse, debe ser por la proclamación de la palabra. No por la idea de un hombre, no porque hayamos hecho conciertos para traer gente. Inclusive al proclamar la verdad, el evangelio. El evangelio no es, oye, yo era una persona que tenía muchos problemas, pero ahora que soy evangélico, mis problemas ya se acabaron. No, hermanos, eso no es el evangelio, eso no es proclamar el evangelio. Y la iglesia no inventa nada porque lo único que tiene que hacer es predicar la palabra. Punto. Solo la proclama, no la adapta. Tiene que predicarla fielmente. No la esconde, la exalta. ¿Ha visto hoy esos predicadores de moda donde ni siquiera ya se les ve con la Biblia? Ya ni siquiera hay el púlpito, ¿verdad? Y por ahí utilizan un versículo y lo acomodan a su contexto y a lo que quieren predicar. No, hermano. Yo tengo que predicar la palabra. Si a usted no le gusta, no se enoje conmigo. Pero mi misión es predicar lo que dice la Biblia.
En un mundo que relativiza la verdad, porque la verdad de alguien no es la verdad del otro, cada quien tiene su verdad. La iglesia debe mantenerse firme, proclamando sin vergüenza el evangelio de Jesucristo. La iglesia es el sostén, baluarte, dice en la versión Reina Valera. Baluarte, columna y baluarte. La palabra baluarte es sostén, sostiene. La iglesia sostiene la verdad. Y esto implica que la iglesia debe defender la verdad. La iglesia está llamada a guardar, proteger, preservar la verdad del evangelio frente al error. Es lo que hemos venido predicando semanas anteriores, que iban a haber falsos maestros y que no podemos evitar de que hayan falsos maestros porque la Biblia ya menciona que siempre habrán falsos maestros. Pero la iglesia tiene que ahí guardar y proteger la verdad del evangelio frente al error, la herejía y la confusión doctrinal. Cuando la iglesia abandona la verdad, ¿qué pasa? Cuando la iglesia abandona la verdad, pierde su identidad. Ahora a cualquier lugar de reunión donde mencionan a Dios ya le llaman iglesia. Y esto no es así. Y cuando la iglesia abandona a Cristo, ¿qué pasa? Pierde su razón de existir. ¿Para qué? Si la iglesia no está para exaltar a Cristo, para predicar a Cristo, que todo lo que se predique apunte hacia Cristo, la iglesia ha dejado su razón de existir. Y esto nos lleva al tercer punto, el glorioso misterio que la iglesia proclama. Y como les dije hace un momento, ese misterio fue revelado. Es Cristo Jesús. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Esto no es una opinión debatible, es una verdad indiscutible. El misterio no es algo oculto para siempre. No le vea esta palabra misterio como algo místico que está mencionando. En el Antiguo Testamento esto fue oculto, pero esto ha sido revelado. No fue oculto para siempre, sino que algo antes estaba velado. Siempre estuvo ahí, pero estuvo velado. Y ahora es revelado. Jesucristo. Y la piedad verdadera no nace del esfuerzo humano, en lo que usted pueda hacer, en lo buena onda, buena persona que usted sea, sino de una relación viva con Cristo. Y es lindo, mi hermano, como luego de que Pablo menciona esto, de que grande es el misterio de la piedad, algunos teólogos han hecho un comentario sobre esto. Suelo utilizar el comentario bíblico de Matthew Henry. Y él dice algo con respecto a estos versículos. Es un hermoso himno cristológico con 6 declaraciones gloriosas. ¿Y cuáles son estas? Usted puede ver en su Biblia. Él fue manifestado en carne. Y por eso celebramos la Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne. Él fue manifestado en la carne. El verbo eterno tomó nuestra humanidad para salvarnos. Pero luego continúa diciendo, vindicado en el Espíritu.
Y esto quiere decir que el Espíritu Santo confirmó la justicia y la autoridad de Cristo, especialmente en su resurrección gloriosa. Número 3, contemplado por los ángeles. Los seres celestiales, mi hermano, fueron testigos atónitos del plan redentor de Dios. Y por eso cantaron y alabaron. 4, proclamado entre las naciones. Y aquí vimos la misión. Cristo no es solo para un pueblo, sino para todas las naciones de esta tierra. Id y enseñar a todos, proclamar, bautícenles, enséñenles. 5, creído en el mundo. El evangelio produce fe en los corazones. El evangelio, la predicación del evangelio, donde Cristo es proclamado, el Espíritu salva. 6, recibido arriba en gloria. Cristo reina. Esto quiere decir que Cristo reina. Él fue exaltado y volverá con poder y gloria. Este es el mensaje que la iglesia proclama. No somos un club social. No somos un lugar donde quien hace más méritos. No somos un centro de entretenimiento. Somos el pueblo que anuncia a Cristo crucificado, resucitado y glorificado. El único que cambia vidas. ¿Por qué decidí predicar este sermón antes de ir a la conclusión? Porque mi anhelo como pastor es que esta iglesia sea una iglesia bíblica. Y entre las cosas, mi hermano, que yo quiero sensibilizarme a usted en esta mañana. Inclusive en la forma como llevamos la alabanza. Debemos sentarnos y examinarlo. Aún las canciones que cantamos el domingo, necesitamos sentarnos y hablarlo. Aún en la forma de gobierno que tiene esta iglesia, tenemos que sentarnos y hablarlo. Mi hermano, y no es la primera vez que lo digo, los hermanos que han estado oportunamente en la junta me han escuchado decir, aquellos hermanos que vienen a escuela dominical me han escuchado decirlo. Mi amado hermano, no quiero ser el único pastor de esta iglesia, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que un solo hombre esté tomando las decisiones dentro de la iglesia. Pero quiere que sepa algo. Me ha tocado ser el único que tome las decisiones. Porque ¿quién más califica en esta iglesia? Si la Biblia está diciendo que dentro de la iglesia los que deben
llevar la iglesia son los ancianos y los diáconos. ¿Cuántos ancianos tiene esta iglesia? Y usted lo sabe. ¿Cuántos ancianos tiene esta iglesia? En figura, nuestro querido misionero, pastor Esteban Thompson, es pastor y es miembro de nuestra iglesia. Pero hermanos, seamos sinceros, nuestro amado hermano tiene sus responsabilidades y tiene su ministerio. Y ustedes saben cuál es su ministerio: el campamento y la fundación. Entonces vuelvo a repetir la pregunta que hice antes. Y no es que el pastor es autoritario, porque si vamos a la Biblia, mi amado hermano, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿Quiénes son los que deben proclamar la verdad? ¿Quién es aquel que debe hacerlo? El anciano, el pastor, el diácono. Menciones a una misma persona. Pero en esta iglesia, al no haber más pastores, yo sé que opiniones pueden haber muchas, pero vámonos a la Biblia. Aquí ya no es lo que piensa Pedrito, aquí ya no es lo que opina Josefino. ¿Qué es lo que dice la Biblia, mi amado hermano? ¿A quién le toca llevar a la iglesia? Al pastor. Y al haber solo uno, seamos sinceros, pongámonos la mano en el corazón. ¿Estoy diciendo algo que esté fuera de la escritura? La Biblia siempre habla de pluralidad de ancianos. No sabemos pluralidad de ancianos. Cuando habla de ancianos, no sabemos, pero ahí habla en plural. Y no sabemos qué número es, pero al menos tienen que ser dos, para que Pablo haya hablado en plural. Al menos deben ser dos pastores. Pero mi amado hermano, esto no quiere decir que el día de mañana la iglesia va a abrir una vacante, como han hecho otras iglesias, publicado en el diario, diciendo: Iglesia Bautista Ficoa requiere un pastor para contratar. Requisitos son los siguientes. Y tampoco que uno llegue y se pare y diga: aquí estoy yo, pónganme. No. El próximo año empieza el 2026. Mi amado hermano, yo le dije a usted que le voy a hablar con el corazón con la mano en el corazón, sensibilizándome. Empezamos el 2026 como primer año de bisagra. Y esto como desafío a la iglesia para orar. Hermanos, en una proyección de aquí a 5 años, la iglesia debería. Y en esto hasta mi persona como pastor de la iglesia quiere ponerse como objetivo. Que de aquí a 5 años
debemos al menos ser 2 pastores. Que haya un pastor más. Hermanos, llevar la carga solo es muy dura. Pero usted me va a decir, pero pastor, aquí estoy yo, cuénteme las cosas. Yo le ayudo. Si usted piensa de esa forma, mi hermano, vamos a tener que leer nuevamente o leer el capítulo 3 de Primera a Timoteo. Requisitos para ancianos. Y los ancianos guían la vida espiritual de la iglesia. Y menciono esto, mi amado hermano, porque quiero que esta iglesia sea bíblica. Anhelo que esta iglesia haga lo que dice el Señor. Ok, el resto puede ayudar en cuestiones de logística. Y por eso habla, ¿no? Hechos 6. Sobre que la gente comenzó a hablar mal de los apóstoles. ¿Por qué la gente empezó a hablar mal de los apóstoles? Porque los apóstoles tenían que predicar, tenían que organizar, tenían que ir a ver, tenían que cargar, llevar, tenían que hacer todo los apóstoles. Y la gente comenzó a hablar, hace todo. Ellos hacen todo. Y comenzaron los griegos a murmurar. Y los apóstoles, con la autoridad que les dio Dios, el Señor Jesucristo, ¿qué dijeron ellos? Vamos a escoger a 7 de entre el pueblo. Pregunta, ¿a cualquiera? Al que levante la mano y diga, yo quiero ir a ayudar. Permítame decirle, hermanos, que en ese tiempo, por más que una persona haya levantado la mano y haya dicho, yo quiero ayudar, no era motivo suficiente para haber sido seleccionado como diácono. Varones llenos del Espíritu Santo, dijeron los apóstoles. Vayan y vean de entre el pueblo a aquellos que califiquen. Y luego el apóstol Pablo está mencionándolo en el capítulo 3 de Primera Timoteo. Los diáconos deben ser, y los requisitos. Ellos se harán cargo de la logística. ¿Qué quiere decir esto? Que aún para levantar una silla dentro de la iglesia debe tener buen testimonio. Aún para barrer la iglesia debe tener buen testimonio. Eso es lo que está diciendo el pasaje de Hechos 6. Porque ellos iban a servir las mesas. No, pero es que yo solo voy a barrer la iglesia, no importa cómo esté mi vida. Dios estableció esto. Que los que querían servir las mesas, los que querían ayudar, sean hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice los apóstoles? Para que nosotros no dejemos de predicar la palabra. Para ir concluyendo este sermón, este pasaje nos recuerda 3 verdades fundamentales. Debemos vivir con una conducta digna en la casa de Dios. No se trata de mí,
No se trata de cómo yo me siento. Hermanos, cuando venimos al culto no es como yo me siento o lo emocionado que esté. No, no. Usted queda en segundo plano. El culto se trata exclusivamente de darle gloria a Dios. Punto. Eso es el culto. Si usted levanta las manos o no levanta las manos, de que usted quiere llorar, quiere reír, eso queda en segundo, tercer plano. Y hermanos, para venir delante de Dios, uno debe aprender cómo dirigirse dentro de la casa de Dios. Hemos tenido una conducta digna dentro de la casa de Dios. Es una de las tres verdades fundamentales que enseña estos pasajes. Otra verdad que enseña es que somos la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Hermano, antes de venir a la iglesia, antes de venir a predicar, por más que haya tenido un sueño y mi sueño haya sido tan real, en la cual Dios me dice que vi a la iglesia con pisos de mármol, con sillas vibradoras y que dan masaje en la espalda. Yo no puedo pararme en este púlpito a decirlo. No puedo. ¿Y sabe por qué no puedo? Porque cuando yo estoy en el púlpito lo que tengo que hacer es predicar lo que dice la Biblia. ¿Y en qué parte de la Biblia dice que la iglesia bautista de Ficoa va a tener pisos de mármol? Yo tendré que callar y predicar solo lo que dice la Biblia. Porque como dice Hebreos 13, los pastores han de dar cuentas. Y no crea que eso es fácil para mí y que lo tomo a la ligera. Que algún día tenga que pararme delante de aquel de quien prediqué toda mi vida y que él me diga: Juan, te permití que fueras pastor. ¿Qué hiciste con la iglesia bautista Ficoa? ¿Qué hiciste? ¿Predicaste mi palabra? Vimos hace 15 días, ¿no?, que los falsos maestros tendrán su recompensa. Ay de ellos. Pero mi amado hermano, yo no quisiera ver la ira de Dios sobre mi vida. No. Yo quiero agradarle a mi Señor. Porque en el tercer punto que aprendimos hoy es que el propósito por el cual existe la iglesia es para proclamar el glorioso misterio de Cristo. La iglesia florece cuando Cristo es el centro, la verdad es proclamada y la vida refleja el evangelio. ¿A qué nos llama el Señor hoy? A vivir con reverencia, a permanecer firmes en la verdad, a exaltar a Cristo con nuestras palabras y nuestra vida. Que podamos decir con fidelidad: Señor, tu iglesia vive para tu gloria y proclama a tu Hijo.
antes de estar al frente de la iglesia, siempre escuchaba a los hermanos decir: oremos por nuestro pastor. Y escuche bien, no porque el pastor valga más que usted, porque somos iguales delante del Señor, coherederos de la gracia de Dios, hombres y mujeres, niños, ancianos, todos somos iguales delante del Señor. La única diferencia que existe entre usted y mi persona es la responsabilidad que me delegó el Señor para guiar a la grey, a la iglesia. Esa es la única diferencia entre usted y yo, mi amado hermano. No es que Dios me ama más a mí que a usted, no. Es solamente por la responsabilidad. Como había mencionado al principio, este año el énfasis será la eclesiología. Como iglesia, predicaremos todo el 2026 sobre la iglesia. Tal vez usted se pregunte, ¿y tanto hay por predicar de la iglesia? Muchísimo. No tiene idea, mi hermano. La Biblia menciona mucho de cómo debe ser la iglesia. No solo en el gobierno de la iglesia, disciplina de la iglesia, membresía de la iglesia. Si usted ha decidido que la iglesia Bautista Ficoa va a ser su iglesia local, identifíquese con ella. Ore por su pastor. Ore por los líderes. Y oremos para que esta iglesia sea una iglesia conforme al corazón de Dios. No conforme al corazón del pastor. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Cierre sus ojos, mi amado hermano. Señor, buen Dios, venimos ante ti, Padre, porque sabemos que anhelamos, Señor, hacer las cosas que a ti te agradan. Pero hay un viejo hombre dentro de nosotros. Hay un viejo hombre que lucha con el nuevo hombre. Y este hombre quiere salir. Y este hombre viejo, el viejo hombre, quiere gobernar nuestras vidas. Y por eso es siempre importante la proclamación de tu palabra. Y no solo hacerla en este lugar, Señor, en el lugar que estemos, en nuestras casas. Perdónanos, Señor. Perdónanos si como iglesia no hemos estado haciendo lo que tu palabra nos enseña. Padre de misericordia, Padre amoroso, perdónanos y ayúdanos a dirigir esta congregación hacia donde tú anhelaste hace 2000 años atrás. Lo que tú anhelaste hace miles de años atrás.
Que la iglesia sea lo que tú planeaste desde la eternidad. Ayúdanos, mi amado Señor. Que no sea el viejo hombre hablando, sino que hablemos con palabras espirituales, palabras de bien y no de mal, y que tú nos corrijas y tú nos pulas, mi amado Señor, porque tú eres el único que merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.